Buenas. Este, Soy estudiante de la Universidad Laica de Alfaro Manaví, Facultad de Ciencias Informáticas. Esta es la materia de inteligencia artificial. Mi nombre es Reyes Zambrano Wellington Steven. Soy estudiante del quinto año anual paralelo A. En este momento vamos a hablar sobre DMX, predicción de series temporales. ¿Qué quiere decir esto? Dice: DMX de predicción de series temporales. En este tutorial se aprenderá a crear una estructura de minería de datos de serie temporal, es decir, creará tres series temporales personalizadas y a continuación se realizará la predicción utilizando estos mismos. Es decir, que de los valores que se crean o de los valores que tenemos se podrá realizar u obtener una predicción de todos esos valores y de las ventas, por así decirlo, un valor detallado. Entonces, en el paso uno tenemos que Entonces, en la lección uno tenemos que crear un modelo de minería de datos de serie temporal y una estructura de minería de datos. Ya. En la página oficial en la página oficial de SQL Server, nos vamos a la lección uno y vamos a copiar el código, que es este. Bueno, yo aquí estaba haciendo la tarea. Vamos a cerrarlo. Hay que tener muy en cuenta de que nosotros debemos iniciar con el análisis service del SQL Server. Por lo general viene con el motor de base de datos, pero se pone análisis service y se da a conectar. Entonces vamos a trabajar con la base de datos que ya tiene todos esos valores, o se creó la minería de datos en el tutorial básico anteriormente. Bueno, en este de aquí se le pone nueva consulta DMX, porque estamos haciendo con esta extensión de consultas. Entonces, como podemos observar, está seleccionada AS Data Mining 2008L2.1, que es la que estamos utilizando aquí. Bueno, pegamos y como podemos observar, tiene tiene los datos que se copiaron de la lección 1 del de la página oficial de SQL Server. Bueno, estamos creando un modelo de minería llamado Forecasting Mixed, que contendrá los campos Reporting Date, Model Region, Quantity y Amount, usando una serie de tiempo de Microsoft con una autodesección periódica de 0,8. Bueno, ejecutamos esa consulta y finalizó. ¿Eso qué quiere decir? Que en lo que es estructura de minería de datos ya se creó el Forecasting Mixer, la estructura. Es decir, que ya tenemos una estructura de minería de datos y la lección uno concluiría ahí con crear un modelo de minería de datos de serie temporal y una estructura de minería de datos. Entonces la lección 2 dice: agregar modelos de minería de datos a la estructura de minería de datos de la serie temporal. Bueno, nos vamos a la lección 2. Entonces en la lección 2 nos dice: agregar un modelo de serie temporal ARTXP a la estructura. Bueno, creamos primero, tenemos dos, dice agregar modelos de minería de datos a la estructura de minería de datos de serie temporal. Para eso vamos a utilizar la instrucción alter mining estructura. Vamos a alterar la estructura de minería y vamos a agregar unos nuevos modelos. Para eso primero creamos el modelo ARIMA. Entonces copiamos el código y pegamos. Aquí, como podemos ver, dice que vamos a alterar la estructura de minería Forecasting Mixed de estructura, que es la de aquí, y vamos a crear un nuevo modelo de minería de base de datos llamado ARIMA. Este aquí, Forecasting, viene por defecto al momento de crear este de aquí.
Bueno, entonces como podemos observar tiene ciertos errores que hay que darse cuenta e irlos corrigiendo. Ya, por ejemplo, ahí tuvimos dos de más y un aquí va a 0.8. Vamos a ejecutar y no, hace falta que estén separados los campos. Ejecutamos y la consulta finalizó correctamente. Actualizamos y podemos observar que ya está el forecasting ARIMA. Entonces vamos a la siguiente, el ARTXP, y lo vamos a crear. Copiamos y asimismo pegamos el código y tenemos que ir corrigiendo de nuevo, que era este, separamos los campos y aquí debe tener 0,8. Entonces vemos que todos los datos estén correctamente y ejecutamos. Finaliza correctamente, actualizamos y ya se puede ver que tiene todo este de aquí, crear modelos de minería de datos a la estructura de minería de datos de serie temporal. Ahora la lección 3 dice que tenemos que procesar esa estructura de serie temporal y los modelos, es decir, abrir la base de datos y guardar la información en estos de aquí, en estos forecast. Lección 3 dice procesar la estructura de serie temporal y los modelos. Entonces vamos a utilizar la instrucción insert. Copiamos el código y pegamos. Tenemos que corregir así mismo los errores. Por ejemplo, abierto, estructura mode, tiene una de más, 2008 L2, date, model regio, vamos por el reporting, date. Ya, una vez que esté corregido, ejecutamos. A ver, model regio. No, esto los dejamos bien. Aquí cambiamos. Y ejecutamos. En estos momentos demora porque se están prácticamente abriendo la base de datos y guardando esos valores en los siguientes campos, en los de aquí, y se van prácticamente ordenando por reporting date. Bueno, aquí vemos que ya finalizó, ya se insertaron los datos en lo que fue forecasting mixer de estructura. Es decir, se ingresaron todos los datos de afuera, o sea, es decir, de nuestra base de datos, AdventureWorks Data Warehouse 2008 L2. Es decir, los datos de aquí, de esta base de datos, se agregaron ahora a nuestro forecasting mixer de estructura. Aquí ya están agregados los datos y ya como quiera se procesó la información. Ahora vamos a la lección siguiente, que dice crear predicciones de serie temporal con DMX. Predicción de serie temporal, ¿qué quiere decir eso? Dice utilizar extensiones de minería de datos para crear tipos diferentes de predicciones basados en los modelos de serie temporal que se creó en la lección 1 y en la lección 2. En este momento vamos a
copiar el código y dice seleccionar de Forecasting Mixed, que fue el de aquí, de Model Region. Este es ya, el campo Model Region. Las dos predicciones de línea, va a llevar Quantity y Amount, predicciones, y va a ser con región europea, M200, y región pacífica M200 también. Ejecutamos ese código y dice es incorrecta Pacific. Es que tengo seleccionado, no se encontró de MSP. Línea 2 columna 1, línea 2 columna 1, ya, región, ejecutamos. Bueno, región, model región, nada más parece. Ejecutamos y ahí nos ha devuelto los resultados. Prácticamente creamos predicciones de serie temporal. Como podemos observar, son los valores que nos arroja. Y aquí predicciones de tiempo, de forecasting, de quantity y amount en la región europea M200 y la pacífica también M200. Y así mismo se van pudiendo observar los valores, que son muy distintos a los otros. Es decir que en cada región, cada modelo de región maneja sus propios datos y su propia serie de predicciones. Ahí finaliza la lección número 4, que fue crear predicciones de serie temporal con DMX. Y ahora tenemos la lección 5, que dice extender el modelo de serie temporal. Es decir, ahora lo que vamos a hacer es traer datos de afuera y ponerlos aquí. La lección 5 dice ya. En SQL Server 2014 Enterprise, esa es la versión que según se está utilizando en ellos. Nosotros estamos utilizando la versión 2008 R2 Enterprise misma. Dice, es posible agregar datos nuevos a un modelo de serie temporal e incorporarlos automáticamente al mismo. Los nuevos datos se agregan a un modelo de minería de datos y de serie temporal de una de estas dos maneras. O sea, vamos a utilizar creando una instrucción prediction join, o también podemos hacerlo con una prediction singleton. Bueno, vamos a primeramente a crear con extend model size. Copiamos y pegamos. Entonces tenemos que model región, aquí hace falta un paréntesis, aquí sobra uno. Hay que tener en cuenta todos esos errores que muestra, y también hay que separar las variables. Y listo. Parece que nada más se ejecuta. Y como se puede observar, ha arrojado los valores. Es decir, que prácticamente se unión select, se unieron las dos consultas y se muestra un solo resultado. Es decir, el periodo en el M200 europeo, es decir, el modelo de región, y el modelo de región M200 Pacific. Aquí, como podemos observar los datos, es el resultado que nos ha arrojado. Prácticamente fue una consulta muy específica en la que me requería estos valores para poder así sacar un resultado de cierta región con una predicción más acertada.
Entonces esto ha sido lo que es la lección número 5 y prácticamente lo que ha sido el DMX de Predict.